Hemos estado estudiando la carta del libro de Hechos de los Apóstoles. Les hemos enseñado a ustedes que ese periodo donde vemos crecimiento, donde vemos hechiceros convertirse, demonios salir, paralíticos levantarse, muertos resucitar, fue un periodo que duró aproximadamente 30 años según la historia. Después de esos 30 años, la iglesia vino en lo que se conoce como un declive. En ese declive que la iglesia tuvo, en esa época, empezaron a entrar doctrinas y empezaron a entrar enseñanzas totalmente antibíblicas que fueron dividiendo la iglesia paulatinamente. Ese movimiento que fue entrando a la iglesia se vino conociendo en el día de hoy como un movimiento ecuménico, que significa que podemos trabajar juntos con diferentes conceptos e ideologías antibíblicas. Lo importante es que nos unimos, porque más es lo que tenemos en común que lo que tenemos en contra. Bajo ese tipo de principios, las iglesias neotestamentarias, sobre todo las fundadas por el apóstol Pablo, según Hechos capítulo 18 y 19, fueron siendo golpeadas por diferentes corrientes después de los 30 años. Dentro de esos 30 años encontramos el nacimiento de la iglesia, encontramos el ministerio de Pedro, la conversión de Saulo, el evangelio llegando a los gentiles, la primera persecución, el primer mártir de la iglesia. Encontramos en estas cartas cómo el evangelio llega a cualquier ciudad en medio de pruebas y tribulaciones bajo un fuerte respaldo de Dios. En este libro de Hechos, nosotros si nos prestamos y nos concentramos en esta noche un poco de atención, en el capítulo 1, nosotros pudimos encontrar cuando los apóstoles oraron por la escogencia del número 12. Y al escoger el número 12, se escogió al señor Matías. Esa oración e introducción nos lleva al capítulo 2, donde la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo cayó y descendió con poder en esa época, y fueron 120 llenos del Espíritu Santo. Luego dio como resultado la conversión de 3.000 personas. En el capítulo 3 nosotros encontramos cuando la iglesia se establece en una vida de oración, y llegando al templo cuya puerta se llamaba La Hermosa, la Biblia dice que los discípulos hicieron un milagro extraordinario al levantar a un cojo, a un paralítico de nacimiento. En el mismo capítulo 3, el hombre no quiere soltar a los discípulos y testifica de que el Señor les sanó. Entrando en el 4, encontramos cómo son presos, son maltratados, y ellos contradicen a sus opresores, que fueron los fariseos, los saduceos y la guardia del templo, y les dicen: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. En el capítulo 5, entonces, nosotros encontramos una situación que se dio cuando una hambre fuerte llegó a Jerusalén, y entonces decidieron recoger comida para dar ayuda a los más necesitados. En ese sentido, un hombre llamado Bernabé de Chipre, Bernabé significa hijo de consolación, quien luego fue un excelente maestro de la palabra del Señor, levantó la mano y dijo: vendo una propiedad que tengo, fue y la vendió y llevó el dinero a los pies de los apóstoles, los cuales, usando el dinero, lo distribuyeron para dar de comer a la gente que estaba pasando necesidad, y así mitigar el hambre que ellos tenían. Posteriormente, en esa situación, levantó la mano una pareja llamada Ananías y Zafira, y la Biblia dice que ellos se fueron a vender la propiedad, pero en el camino, dice Pedro, que Satanás llenó el corazón de ellos. Y habiendo llenado Satanás el corazón de ellos, decidieron entonces mentir acerca del precio de la heredad. Entonces, Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo en no entregar todo el dinero. No tenían por qué entregarlo. Tienes razón. El problema estaba en la mentira. La Biblia dice que entre las 7 cosas que odia el Señor, una de esas es el falso testigo, mentira. El labio mentiroso, mentira. Y quien levanta chisme. 3 veces la mentira en un solo pasaje, donde se hacen ver las 7 cosas que Dios abomina con todo su corazón. Cuando llegó el hombre, el señor Ananías, Pedro le preguntó: ¿en cuánto vendiste la herencia? En tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué
permitiste que el diablo llenara tu corazón, dando a entender que toda persona que navega en la mentira, que le gusta la mentira, que habla mentira, que le encanta la mentira, es porque el diablo ha llenado su corazón. Y como estamos grabando y esto va a salir al aire y mucha gente nos escribe muchas veces después, yo quiero explicar esto un momento. Cuando nosotros entramos al movimiento pentecostal desde el siglo XVIII, se cree que el padre del pentecostalismo, del movimiento actual, fue Charles Parham o Carlos Parham. En esa época en que ellos iniciaron, aunque Parham se hacía llamar un maestro, le faltaba todavía mucho conocimiento sobre lo que tiene que ver con el mover del Espíritu Santo de Dios. Pero se cometió un grave error en esa época que no se ha sanado hasta el día de hoy. Y es que se le dio mucha cabida a gente que cae, a gente que se levanta y a gente que grita. Y por un momento hicieron la Biblia a un lado y se le olvidó la importancia de la integridad en la vida de una persona. Y eso fue un error que cometieron en los tiempos de Parham, en los tiempos de William Seymour, y se cometen en el día de hoy, donde la experiencia personal vale más que la Biblia. Y cuando nosotros hablamos de Ananías y Zafira, nos damos de cuenta que en la época cristiana del nacimiento de la iglesia, el Espíritu Santo le dio mucho valor a la vida espiritual de una persona. Hoy se da más valor a las experiencias personales que a la enseñanza bíblica, que a la doctrina bíblica y a lo que Dios enseña. Por ejemplo, cualquier persona que cayó ya puede levantar sin poner manos, cuando hay gente que no puede entender que si alguien cayó no es porque anda bien. A veces carga un saco tan grande de iniquidad que Dios quiere quitárselo, pero cuando se lo quite ellos le dicen, dámelo acá, y se lo vuelven a poner de nuevo. Y le damos tanta cabida a las experiencias que nos olvidamos de nuestra forma de vivir, que es lo importante y es lo básico. Nuestra provincia está llena de gente emocionalista, de mucha caída, de mucho vómito, de muchos saltos, de muchos gritos, pero cuya vida espiritual no se identifica con la palabra de Dios. Y una de las cosas que se ha explotado mucho en estos últimos tiempos se llama la mentira. Se llama el concepto de decir lo que no es cierto. Pues hay personas que sacan una mentira de bolsillo con una facilidad y luego levantan la mano y le dicen al Señor que están listos para irse con Él, no sé para dónde, pero es su forma de pensar. La culpa originalmente no está en ellos, sino en nosotros por la mala formación que la comunidad cristiana ha recibido y ha producido este tipo de debacle en el día de hoy, hablando en un sentido espiritual. La mentira le usó a Ananías y Zafira y el Espíritu Santo los mató a los dos inmediatamente y fueron enterrados uno detrás del otro el mismo día. Y aquí se sienta un precedente donde se da a conocer que el Espíritu Santo odia la mentira, aborrece la mentira, que el Espíritu Santo no camina con la mentira. Y cuando nosotros le preguntamos a la Biblia por qué el Espíritu Santo aborrece la mentira, encontramos primera de Juan capítulo 3 que dice que el diablo es mentiroso, que el que practica la mentira es del diablo, y Juan especifica que todo aquel que le gusta mentir es porque tiene acechanzas demoníacas en su vida. Le explico, si usted habla con un creyente y ese creyente le habla a usted y le miente, es porque el Espíritu Santo no está en él. ¿Cómo está el Espíritu Santo en él? Está contristado. Escuchen esto, cuando una persona usa la mentira como una norma de vida, hace rato el Espíritu Santo está contristado. Entonces, ¿quién habla a través de esa persona? El diablo. ¿Y por qué habla el diablo? Utilizando el texto bíblico. De Hechos capítulo 5 significa que el diablo llenó su corazón. No puede haber dos fuentes de un solo pozo. Y no puede servirse a dos señores, ni dos señores, el bien y el mal, pueden habitar en el corazón de una persona. Por eso la Biblia no puede mentir y nosotros no debemos engañarnos. Es por esa causa que cuando hablamos de cristianismo, lo primero que descubrimos en el libro de Hechos y en la vida que Jesús presenta en los 4 evangelios es que el cristianismo es un modo de vida. El cristianismo no solamente es una predicación, es un modo de vivir, es una forma de vivir, es un estado de vida que identifica a las personas inmediatamente. Por ejemplo, en Antioquía, por su forma de vivir, de hablar y de caminar, se les llamó cristianos por primera vez, pues se parecían a su Señor. Mejor aún, ahondando un poquito más el punto, Pedro dijo, no sé quién es, no le he visto y no le conozco. Y una mujer le dijo a Pedro, tú mientes, hablas como él. Quiere decir
que aunque Pedro estaba mintiendo, su forma de manifestarse le hacía semejante a su Mesías. Retrocediendo un par de años atrás, encontramos a Eliseo cuando a Tsunamita dijo: ese varón cuando camina parece que fuera varón de Dios. Para sellar todo lo que hemos dicho en este sentido, el apóstol Pablo dice: si alguno dice que conoce a Cristo, se debe parecer a Cristo y debe caminar como Él anduvo. Por esa causa, hoy se le da más importancia a los sentimientos humanos, se le da más importancia a los movimientos que se dan que a la palabra de Dios. Y encontramos un montón de personas que hablan de unción, que hablan de poder, pero su vida es un desastre. Finalizo en este punto aquí. Cuando una persona miente, cuando una persona es vulgar por la boca, cuando una persona odia, cuando una persona es irresponsable, cuando una persona no tiene el sentido de lo que es cristianismo, el Espíritu de Dios está conquistado en la vida de esa persona. Se puede escribir lo que quieran, se puede predicar lo que quieran, pueden usar Facebook, Instagram, pueden usar todo lo que quieran, como hacen cientos de personas que nosotros podemos ver en las redes sociales, pero su forma de hablar y de actuar están muy distante de lo que es realmente la vida de un cristiano. Y nosotros como creyentes tenemos que entender que las experiencias personales no son sinónimo de santidad, ni son sinónimo de estar cerca de Dios. Es un grave error que se está cometiendo hoy, y aquí tenemos una prueba. Ananías levantaba la mano con Zafira, cantaban, adoraban, ellos servían a Dios, pero estaban listos para ser disciplinados, porque su corazón no estaba rendido totalmente a Dios. La mentira significa que el corazón de esa persona no está rendido totalmente a Dios. Y fue así como Ananías y Zafira fueron disciplinados, y cayó temor y reverencia en el pueblo de Dios, y cayó miedo en la vida de los inconversos, y no tantos querían convertirse porque tenían miedo de morir, porque se dieron de cuenta que la mentira es un puntal para que Dios pueda juzgar a una persona. Entramos al capítulo 7. En el capítulo 7 de Hechos, en el capítulo 6, de Hechos, encontramos los primeros líderes de la iglesia cristiana, que eran lo que se conoce como helenistas, o eran griegos, que no eran más judíos mezclados, que venían de otros países, y en algunos casos eran gentiles. Cuando la iglesia tuvo un problema interno por falta de una coherente administración de los alimentos que se daban a la viuda, hubo murmuración en la iglesia, y en ese instante que eso se hizo, llegó el problema a tal nivel que llamaron a los apóstoles a una reunión y le dijeron: la iglesia está en problema porque se da más comida a unas viudas que a otras viudas. Y los apóstoles entonces dijeron: no es bueno que nosotros sirvamos mesa. Escojan pues a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, a los cuales encarguemos este trabajo. Y se usa la palabra trabajo, dando a entender que cuando nosotros hacemos algo en la casa de Dios, estamos trabajando para Dios y estamos trabajando con Dios, lo cual nos indica a nosotros que cuando nosotros hacemos algo aquí, se llame limpieza, acomodar silla, limpiar el patio, lo que sea, se debe entender entonces que nosotros estamos trabajando directamente con el dueño de la obra, que es Dios, y eso es bueno saberlo. Entonces cogieron entre los dos primeros, los dos más relevantes, fue a Felipe y fue al señor Esteban. Eso lo encontramos en el capítulo 6. Luego los apóstoles los ungieron, oraron por ellos en el encargo que tenían conocido como diaconado, y les dijeron a ellos, nuevamente se recalcaron, y esta vez usaron una palabra diferente, y dijeron: encárguense de esto, porque no es bueno que dejemos la oración y la predicación para servir las mesas. Y en ese momento se queda establecido que la iglesia cristiana nació sobre dos fundamentos: la enseñanza y la oración. Fueron los fundamentos sobre los cuales nació la iglesia cristiana, la cual trajo el avivamiento que se estaba dando en ese momento. Ante tal situación, los apóstoles dijeron: la predicación, la enseñanza es determinante aquí. Fue por eso que en Hechos 2:42
encontramos cuando dice, y perseveraban continuamente en la enseñanza de los apóstoles. El problema se terminó y entramos al capítulo 7. En el capítulo 7, algunos saduceos, apoyados por fariseos, la religión farisea era la religión del pueblo de Israel, los saduceos servían o seguían a un posiblemente llamado sacerdote Sadoc, que creó ese movimiento y negaban la existencia de los ángeles y negaban la resurrección de los muertos, lo cual está enseñado ampliamente en todas las escrituras. Y se levantaron contra Esteban, que finalizando el capítulo 6 nos habla que Esteban era un hombre lleno de gracia y del poder del Espíritu de Dios, y fue escogido como el primer diácono de la iglesia neotestamentaria. Cuando ellos acusaron a Esteban, Esteban lanzó un discurso desde el tiempo de Abraham, de Génesis capítulo 12, que termina con la muerte de Cristo y les llama asesinos. Eso ocasionó entonces que ellos se disgustaran con él y con falsas acusaciones, al no poderle contradecir, lo lapidan o lo apedrean hasta Esteban morir. Cuando Esteban murió, la Biblia dice que hombres consagrados tomaron el cuerpo de Esteban y lo llevaron a enterrar, y hubo un gran llanto aquel día, y Saulo de Tarso lanza la más cruda persecución contra la iglesia. Saulo de Tarso era un joven para ese momento que no llegaba a los 30 años, instruido a los pies de Gamaliel con una fea interpretación de la Biblia. Cuando hablamos de Gamaliel, hablamos del más grande rabino de esa época, cuando hablamos del señor Gamaliel. Pero a pesar de que Gamaliel movía Tanaj, conocía la palabra, era un hombre muy apegado a costumbres y creencias judías que no estaban dentro de la Biblia. Por eso llegó a ser respetado. Y voy más allá todavía. Gamaliel, a pesar de que era respetado y formó a Pablo, fue la enseñanza de Gamaliel lo que creó el monstruo llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque ante la mala interpretación que Gamaliel tenía del texto bíblico, creyó que servía a Dios matando y persiguiendo a los cristianos, el señor Saulo de Tarso. Saulo se levanta y pide cartas a los fariseos, a los líderes de los fariseos, que era el sumo sacerdote, y al pedir carta para perseguir los hermanos que estaban en Damasco, que es la capital de Siria. Saliendo el señor Pablo para allá, el Señor se le encuentra en el camino, tiene un encuentro con él, lo humilla, y Saulo en ese momento, respirando amenazas en muerte y muerte, ya no la respira, sino que ahora el señor Saulo de Tarso lo que hace es que, estando ciego, entra a la ciudad de Damasco, y entrando a Damasco, dice la Biblia que se queda allí hasta que, habiendo un hermano llamado Ananías, y estando Ananías en oración, la Biblia dice entonces que el Señor le dijo a Ananías, ve y ora por Saulo, y Ananías se fue a orar por Saulo de Tarso, y le dijo al Señor, este hombre persigue la iglesia y tú sabes cuánto nos odia. El Señor le dijo, ve, porque instrumento útil me es este para llevar mi nombre a las naciones, y sabrá cuánto cuesta sufrir para llevar el evangelio. Oraron por Saulo de Tarso, y las escamas cayeron, recobró la vista y escamas cayeron. Escamas significa que era exactamente la mala interpretación bíblica lo que él tenía, que le impedía ver la correcta interpretación de la Biblia, por lo cual persiguió a los cristianos. Quiso predicar inmediatamente Saulo de Tarso, y la gente no creía en él ni en su conversión. Eso se dio en Hechos capítulo 9. Entramos al capítulo 10 en esta mañana. Por favor, todos conmigo, abran sus Biblias. Libro de Hechos, capítulo 10. Leemos. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano. En la versión de ustedes dicen un centurión llamado Cornelio. La palabra centurión significa un jefe de 100 soldados. Llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento La Italiana. Era un hombre devoto, temeroso de Dios. La palabra
devoto y temeroso de Dios. Número 1, devoto significa muy dedicado a Dios, muy consagrado a Dios, un hombre que buscaba mucho de Dios y estaba bajo la obediencia de la palabra de Dios. Para una explicación más amplia, escuchen bien, nosotros hoy vemos personas predicar por emisora y muchas cosas y otros medios de comunicación que nosotros no estamos bajo la ley. La palabra ley significa instrucción, significa enseñanza y habla de conocimiento. Pero quienes dicen eso es porque realmente no estudian Biblia, sino que lo que hacen es escuchar lo que otros dicen para luego decir estas barbaridades por cualquier medio que a ellos se les ocurra. Nosotros no estamos bajo la ley ritual, pero la ley moral que tiene que ver con la vida espiritual del ser humano, sí estamos bajo ella. Por ejemplo, el mandamiento número 1, amarás a Yahvé tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Ese mandamiento está de pie, señores. ¿Por qué la gente enseña las tonterías que enseñan hoy? Ahorita les explico por qué digo esto. El mandamiento número 5, respeta a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da y Dios te alargue los días de vida con salud. ¿Quién dijo que ese mandamiento fue abrogado? ¿Dónde ese mandamiento fue abrogado? No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo capítulo 20, ¿quién dijo que eso fue abolido? No hurtarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no forniques, no adulteres. ¿Quién dijo que eso está abolido? Es una fea interpretación y todo se debe a que alguien dijo una tontería y vienen 100 pericos detrás gritando lo mismo que el loro dijo. Y yo los entiendo, porque en un mundo donde nadie quiere leer, la iglesia está condenada a vivir bajo el fracaso de su propia ignorancia. Entonces, no es correcto como ellos dicen. Por ejemplo, mira la expresión, Cornelio era un hombre consagrado a Dios, temeroso de Dios. Empecemos con la palabra consagrado a Dios. El Cornelio en ese momento no conocía a Jesucristo, ni conocía el mensaje de Jesús. Pedro es comisionado para ir a la casa de Cornelio y predicarle el mensaje de Jesucristo. Entonces Cornelio guardaba Torá, Cornelio guardaba ley. Ahora, si Cornelio era un devoto seguidor del Señor, quiere decir que Cornelio pasaba tiempo estudiando las Escrituras para poder estar cerca de Dios, cosa que hoy no se hace. Hoy no se hace. Miren, cuando la gente dice, mire que usted es un maestro, que usted conoce las Escrituras, ustedes piensan que yo me siento pechón por eso. No, yo me siento con mucha tristeza, porque en los tiempos de la iglesia neotestamentaria abundaba el conocimiento de la palabra de Dios, predique o no predique, había conocimiento. Hoy no hay nada, hoy nadie quiere leer, hoy todo el mundo quiere agarrar 5 minutos y pegar 4 gritadas, y eso le llaman unción. Eso no es unción, eso es ignorancia, eso es sinvergüenzura, eso es falta de conocimiento. Felipe, como evangelista, llegó a Samaria y antes que hablara de poder, habló de conocimiento y todo el mundo le prestaba atención. Los tiempos han cambiado totalmente en esta época. Se habla de instituto bíblico y cuando salen graduados para levantarle un altar al Dios Mamón, al Dios del dinero, idolatrar el dinero y venir el evangelio por dinero. ¿Para qué rayos sirven sus institutos bíblicos si no forman el carácter de un cristiano? No sirven para nada, ni ustedes ni su instituto bíblico. Lo que hacen es llevar al fracaso a los alumnos que ustedes tienen. Les regalan un diploma donde la tinta vale más que el cartón donde fue impreso lo que escribieron, y luego se hacen llamar reverendos y no son más que tristes profanos, ignorantes del conocimiento bíblico, que arrastran la maldición de llevar a la iglesia a decirle amén a toda basura que ellos predican. Ese es el problema que existe en el día de hoy. No era así en los tiempos de Cornelio. Cornelio no era pastor, Cornelio no era nadie, y Cornelio era un hombre consagrado a Dios, basado en las Escrituras, y lo voy a probar. El texto sigue diciendo, Cornelio, que era un capitán de regimiento italiano, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que toda su casa, Esto tiene mucho que decirnos a nosotros hoy. En el libro de Deuteronomio, que es el 5º libro de la Biblia, y no se necesita instituto bíblico para aprenderse esto que les voy a leer a ustedes.
Hoy se necesita instituto bíblico para decirle a un hermano que el texto más chiquito de la Biblia es que Jesús lloró. ¿Dónde lo aprendió? En el instituto bíblico, y eso fue lo que me dio el gancho para yo graduarme. Deuteronomio capítulo 6 dice así: estos son los mandatos, los decretos y ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. No me encargó que tú eligieras si te gustaban o no. Me encargó, dice Moisés, que te los enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás tú a punto de entrar y que vas a poseer. ¿Qué es lo que Moisés le dice a Israel? Señores, aquí están los mandamientos de Yahvé vuestro Dios. ¿Dónde está la bendición? En obedecerlos. Eso es todo. Eso es todo. Obediencia es todo lo que Dios busca. Y sigue diciendo: tus hijos, tus nietos, teman al Señor tu Dios durante toda la vida. Esto fue lo que hizo Cornelio. Cuando dice que Cornelio era temeroso, él y toda su casa, entonces yo debo de entender que Cornelio fue instruido en Torá. Y cuando fue instruido en Torá, Cornelio se preguntó: ¿cómo hago yo para llevar a mi casa a ser temerosa de Dios? Y la respuesta está aquí. Cornelio empezó con los suyos. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31, cuando el Espíritu de Dios se mueve para liberar a Pablo y asirle de la cárcel, la Biblia dice que el carcelero, atemorizado por lo que estaba viendo, le preguntó a los hermanos: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue: cree tú y tu casa será salvo. Ese texto fue muy mal interpretado y mucha gente piensa: bueno, ya yo acepté a mi Cristo, ahora Dios se encarga de mi casa. Esa es una fea y horrible interpretación. Se los voy a predicar a la luz de la historia. En la antigüedad, cuando el evangelio, el mensaje llegaba a una casa, entraba por el hombre, y como la mujer estaba bajo la autoridad del hombre con sus hijos, automáticamente todo el evangelio, toda la predicación llegaba a esa casa. Por eso que cuando Moisés dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en tu casa, cuando te levantes, cuando te acuestes en el almuerzo y cuando vayas de camino. Lo que está diciendo Moisés es que él dirigió ese mensaje a los cabezas de hogar, que son los hombres, y no a las mujeres. La razón por la cual Timoteo, el padre, no lo formó en la fe cristiana es porque era griego, no era judío. Pero sin embargo, su familia, que era judía, tanto Eunice como Loida, lo formaron en la fe cristiana, porque cuando un hombre incumple sus obligaciones en el hogar, sobre todo en el sentido espiritual, la mujer tiene que echarse la familia en el hombro, pero no puede permitir que el diablo les ponga un pito de marihuana mañana, una botella de cerveza pasado mañana y una pistola para dispararle al prójimo después. Alguien tiene que salvar el barco. Cuando el capitán se ahoga en su propio veneno de pecado, entonces automáticamente el mando queda en quien está a su lado, que es su propia mujer. Pero hoy vivimos en una situación donde la mujer vive de queja vergonzosamente, que yo no puedo por esto, que hay que el otro, que hay que el otro. Damas y caballeros, cuando un hombre no cumple su función en el hogar, la mujer tiene que levantarse, quiera o no quiera. Está obligada a hacerlo para dar la cara por su hogar. El barco no se puede hundir por una irresponsabilidad conyugal. Eso no puede ser, pero esta generación no está preparada para salvar el barco. Si él no hace nada, yo tampoco hago nada, y todos se hunden por la incapacidad del entendimiento, de la profunda comprensión de la palabra del Señor. Entonces dice: serás salvo tú y tu casa, porque el evangelio entra por la cabeza del hogar. Allí entra el evangelio. Y cuando el hombre recibía la palabra, reunía a su familia y le decía: muchachos, a partir de mañana invité al hermano tal que viene a dar un estudio bíblico aquí en la casa. Inmediatamente la palabra de Dios llegaba y todo el mundo sentado, así como están ustedes, que ni una mosca los entretiene a ustedes. Así mismo todo el mundo sentado, la mujer sentada recibiendo el mensaje. ¿Por qué? Porque ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Crees tú? Y tu casa será salva. O sea, el evangelio entrando a una casa entra para salvación, no para condenación, para liberación, para sanidad, para crecimiento, desarrollo y acercamiento a Dios. Y ese plan nadie me va a decir
la iglesia tiene la visión de entrar por la casa. Eso no es visión, es una orden. Tenemos la visión de ir a predicar el evangelio. Eso no es visión, es una orden. Yo tengo la visión que este año me levante, y si te mueres, ¿quién te va a levantar? Y así fue como Cornelio entendió que la casa de él era importante. Ahora hay otra palabra que me llama la atención aquí en el capítulo 10 de Cornelio, libro de Hechos. Los hogares se desbalancean. Los hogares no necesariamente caminan como deberían caminar. Cuando dice que Cornelio era devoto de Dios, él y su casa significa que la mano de Dios estaba sobre la casa de Cornelio al 100%. Cuando en una casa, en un hogar, no estamos todos al 100%, sino que hay personas que están fuera de la voluntad de Dios en su forma de vivir, desgraciadamente esa casa no goza de toda la bendición ni de toda la voluntad de Dios, porque hay una parte que contradice la presencia de Dios, hay una parte que echa para atrás la presencia de Dios, hay una parte que aleja al Espíritu de Dios, hay una parte que impide que Dios derrame de su gracia y se tome totalmente la casa. Por eso en la antigüedad era prioritario, era una necesidad que el hombre con la autoridad, que no habla de dictadura, porque Putin viene desde ahora, Putin no vivía en ese tiempo. Estamos hablando de la autoridad, estamos hablando de que el hombre tomaba el rol que le competía y tomaba el control de su casa, y los niños eran criados en el Evangelio, y eso hacía que el Espíritu Santo mandara escribir: Cornelio y toda su casa eran temerosos de Dios. Hoy es difícil encontrar esa situación por el solo hecho de que nosotros venimos de una religión llamada católica, apostólica, romana, y en esa religión, ¿sabe lo que yo aprendí? Nada aprendí yo en esa religión hasta que vino Cristo y conocimos realmente la Escritura. Nosotros crecimos a lo que el mundo dé, a lo que salga. A lo que salga nosotros. Está como el otro que decía: con las manos alaben al Señor, y la gente con las manos alabando a Dios. Ahora con los pies, y la gente movía los pies. Ahora con la cadera, y las mujeres que tenían cadera de este tamaño que parecía Marcos moviendo la cadera. Y cuando se le acabaron todas las piezas que componen el cuerpo humano, el varón dijo: ahora todas conmigo, a lo loco, a lo loco, a lo loco. Unos se tiraron, otros se sentaron, otros se movían así, porque realmente cuando Dios no esté en el hogar no hay un orden absolutamente de nada. Por eso no hay nada más extraordinario la expresión que dice él y toda su casa, porque cuando la casa toda está bajo la mano de Dios, el diablo no tiene una puerta por donde meterse, no tiene una esquina, no tiene por donde meterse por ninguna parte. Pero cuando en la casa hay desobediencia y andamos diferentes y quebrantamos la palabra de Dios, el diablo nos va a llevar a cincho, 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 a cincho. Y después decimos: hermano, ore por mí que el diablo me está atacando. Pero si lo tenemos en la casa, lo tenemos en la casa, lo tenemos en la casa. Mientras la vida no se arregle con Dios, el tipo está en la casa. Y a veces cuando llegamos, la televisión está apagado, porque además se pasó viendo películas todo el día antes que llegáramos. Y él está en la casa, él está tranquilash. ¿Entienden? Por eso el texto dice: él y toda su casa, porque el Espíritu Santo nos hace ver en este momento la importancia de que la casa esté sometida a la voluntad de Dios. Señores, si la casa está dividida, jamás llegaremos al éxito total. Un día amanecemos limpios, otro día sin trabajo, otro día enfermos, y otro día dándonos trompas todos nosotros. Así terminamos nosotros, porque cuando el diablo está en una casa, él la va a desbaratar. Y la única forma de echar el diablo a la casa no es: te reprendo, te reprendo, te reprendo. Y llamamos de una vez al pastor: pastor, voy a sembrar para que el diablo se vaya para la casa. No sean tan ignorantes. Ustedes que me ven por este medio, no sean tan ignorantes. El diablo no se echa de esa manera. El diablo se echa sacando el pecado de la casa para que Cristo reine, y ese infeliz no regresa más. Así es lo que la Biblia enseña, así es como la Biblia enseña. ¿Qué pacto ni qué pacto? No sean tan ladrones infelices que venden la fe y engañan a la gente por $1. Es el pecado que hay que echar a patada. Él y toda su casa, temerosos de Dios. La palabra temeroso de Dios nos lleva al libro de Job capítulo 1 y dice: hubo en tierra de Uz un varón temeroso de Dios, un varón recto, un varón maduro,
recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Despedazaremos la palabra temeroso de Dios. La palabra temor no significa miedo. Temor de Dios no significa miedo, significa respeto a Dios. Entonces quiere decir que cuando el texto dice que Cornelio era temeroso de Dios con su casa, simple y llanamente dice él, sus hijos pequeños, los más grandecitos, la esposa y todos los que estaban allí sentían un profundo y reverente respeto por Dios, extraordinario. Entonces había conocimiento bíblico, había enseñanza bíblica en ese tiempo, un reverente respeto en la casa de Dios. No solamente se perdió la enseñanza, ahora entró a nuestros hogares, entró alguien que parece ser amigo, pero es un enemigo también. Es amigo cuando lo usamos en la forma que lo estamos usando. Es amigo cuando nosotros lo utilizamos para crecer y desarrollarnos. Pero es un enemigo cuando, por ejemplo, estamos en la casa y el chiquillo mal portado llora. ¿Qué es lo primero que dicen? Denle el celular al niño. Y le dan esa bomba de tiempo a este incapaz para que él pueda llenarse su corazón y su cabeza de todas las bendiciones que hay en este lugar que está aquí. De repente, el niño no quiere comer. Denle el celular para que coma y lo agarre de cuchara y se lo dan inmediatamente. El niño no puede dormir. Denle el celular para que se distraiga hasta las 4 de la mañana cuando ya cabecea y entonces él se va a dormir. Gloria sea a Dios. El celular es una bendición porque hace que el niño se duerma a las 4 de la mañana. El niño no quiere hacer tarea, dale el celular. El niño no me deja ver la novela, dale el celular. No se quiere bañar, dale el celular. Y sacamos lo poco que había de Dios, lo sacamos a patadas y metimos al Dios celular a la casa. Ahora sí, de verdad que le dijimos a Dios, no te queremos aquí. Y cuando vinimos a la iglesia, levantamos las manos al cielo y los más sabios lo hacen ahí mismo con el celular porque ellos no pueden vivir sin el celular. Ellos no pueden estar sin el celular. Y cuando están planchando la ropa, a veces la planchan porque están metidos en la ropa del celular. Y ahí sale bien planchado el celular. Porque el celular hoy se tomó a nuestros hogares y nos robó la vida familiar. De tal manera que ya no hay tiempo para conversar como familia, ni para comer como familia. Porque cuando los 5 están en la casa, los 5 están con el celular prendido y no pueden hablar ni conversar. Y cuando abren la Biblia, ellos la buscan en el celular y apenas se descuidan, la sacan de allí y siguen chateando, porque esa es la vida que nosotros vivimos. Y lo que vino a ser tecnológicamente una bendición, porque nadie me diga a mí que esto es de Satanás, porque la ciencia no la dio el diablo. Daniel capítulo 12, verso 4, el desarrollo científico se llevaría en los últimos tiempos. Entonces esto no lo dio el diablo, esto es desarrollo científico. Fuimos nosotros los que lo convertimos en una maldición. Porque somos nosotros los que manejamos. Un celular no se abre solo ni se busca solo. Son nuestros dedos los que hacen eso. Somos nosotros los que tenemos una vida más profunda con un celular que con una Biblia, que con cualquier otra cosa. ¿Por qué razón yo no uso celular aquí para predicar? Porque una vez yo lo intenté aquí en la iglesia para quedar bien con los hermanos y me tocó ver cara de gente chateando muertos de la risa allá atrás. Luego paramos un poquito y una dama que vino se sentó en la silla y comenzaba a chatear. Yo predicando y me paré y dije, no haga eso. La mujer se levantó, se fue y me maldijo. Y me maldijo por la calle grandemente. Y nunca donde ella va le enseñaron, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. No solamente se aplica a Israel, sino en el tiempo de hoy a los hombres de Dios no pueden ser maldecidos por depender de una persona. Entonces, para evitar que la gente esté chateando y burlándose de la palabra de Dios, tienen dos opciones: o paren de chatear o se largan al parque. No hay más opciones aquí. No existe una tercera opción. 19:30 Levítico, tener respeto por mi santuario
Y le envío un mensaje a ustedes que me están escuchando. Si ustedes no van a educar la iglesia cristianamente como deben de ser, un día darán cuenta a Dios por todas las tonterías que ustedes dicen en el púlpito. Un día darán cuenta a Dios por todas las mentiras que ustedes predican, por sus falsas profecías y por sus sentidos, anulando lo que es la palabra de Dios. Damas y caballeros, si ustedes no cambian, es por gusto que vayan a una iglesia. Es por gusto, tienen que cambiar. El cristianismo exige cambio, la palabra de Dios exige cambio en la vida de una persona. Por eso el texto dice claramente que este señor era temeroso de Dios, él y toda su casa. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual un ángel de Dios se le acercaba. Una visión tuvo como a las 3 de la tarde, la hora que Moisés mata el primer cordero, la hora en que Cristo muere, la hora en que la iglesia tomó para orar, las 3 de la tarde, y a esa hora un ángel del Señor se le presenta al varón. Y el texto sigue diciendo, Cornelio dijo al ángel, en el verso 4, el ángel dijo, Cornelio le miró fijamente, atemorizado. ¿Qué quiere, Señor?, le preguntó al ángel, y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos. Y le voy a invertir tiempo a estas dos expresiones. La palabra donativo tenía que ver con la ayuda económica que Cornelio daba a los judíos. De hecho, ellos intercedieron por él ante Pedro, porque era un hombre dadivoso al pueblo judío. ¿Y de dónde aprendió Cornelio a ser dadivoso? Lo aprendió del Sagrado Libro. Existen dos tipos de personas en este mundo: los que les gusta que le den, 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 que le regalen, pero que nunca ellos pueden compartir, ni ellos pueden dar, porque su corazón se enfermó solamente en el área de recibir. El apóstol Pablo escribe, es mejor dar antes que recibir. Y cuando hablamos de dar, hablamos de la ofrenda más grande que Dios dio a este mundo, que fue a su propio Hijo, el cual vino como una ofrenda para salvar al hombre de todos sus pecados. Y nosotros, ¿qué podemos darle a Dios que esté al nivel de la ofrenda que Él dio? Por eso que yo voy a hablar en el caso mío, cuando yo puedo compartir, cuando yo puedo ayudar, cuando yo puedo hacer algo dentro o fuera del templo, yo lo hago, porque no hay nada que yo haga que supere lo que Dios dio por mí, el precio que se pagó en la cruz del Calvario. Por eso, ¿qué puedo yo pelear? Una ofrenda, un diezmo, una limpieza del templo, una limpieza de la silla. ¿Qué puedo yo ponerme bravo si tengo que inclinarme y limpiar el patio del templo de afuera, o meter la mano en la taza del baño para lavarla con cloro? ¿Qué puedo yo sentirme mal si lo que Dios dio por nosotros es totalmente insuperable? No hay nada que yo haga en esta vida que supere lo que Dios dio por mí. Pedro tiene hambre y sube a la azotea mientras le preparan un bocado de comida, y estando en la azotea tuvo un éxtasis, tuvo una visión, y ve una visión donde el cielo se abre y todos los animales inmundos vienen bajando, y la voz del cielo le dice, Pedro, mate, come. Y Pedro dice, Señor, yo nunca he comido nada inmundo, nunca he comido más nada inmundo. Señor, dice el Señor, Pedro, mate y come. Y dice Pedro, Señor, yo nunca he comido un pernil de chancho, nunca he frito tocino, Señor. Y comienza Pedro a explicarle al Señor que él nunca ha hecho eso. Señor, yo nunca he comido iguana, nunca he comido conejo, nunca he comido tiburón, Señor, y camarones menos, yo no he comido eso ni los vendo, dijo Pedro. Entonces Pedro le está diciendo al Señor que él de animal inmundo, él no sabe absolutamente nada. Pero Pedro no entiende que lo que Dios le está diciendo a él en este momento es que no puede llamar a los gentiles, que somos nosotros animales o inmundos. La visión tenía ese sentido. Pedro recibe la visión, le dan de comer y se queda pensando. El siguiente día llega a la casa buscándole varón Cornelio, jefe de la guardia italiana, 100 tropas bajo su mando, te manda a buscar. Y Pedro se viste y se va, y llegan el siguiente día y Cornelio lo recibe, y había invitado un montón de gente y toda su casa estaba primero, porque sincera y honestamente en la vida cristiana la casa marca el paso a todos que vienen de afuera, y estaban todos reunidos en ese momento allí. Y llegó Pedro y le dice a Cornelio, quiero que nos hable,
pero explícame qué. No, un ángel se me apareció así, y dice Pedro, oye, a mí también. Y entonces Pedro le dice a Cornelio y comienza Pedro a decir, en verdad Dios me ha mostrado a no hacer excepción de personas. Por eso yo hasta este momento no entiendo la cantidad de ignorancia que existe en el pueblo de Dios, donde hay gente pensando que tienen que amanecer siendo judíos mañana, pasado mañana tienen que guardar Shabbat, después tienen que andar con la barba como Fidel Castro. Y yo no entiendo cómo la gente no estudia Biblia y la interpreta con el dedo del pie. Nosotros somos gentiles, Cornelio fue gentil y fue la primera vez que el Evangelio llegó abiertamente a los gentiles y Cornelio fue el primero que lo recibió. Y entonces comienza Pedro a hablar y cuando habla acerca de Cristo, el Espíritu Santo descendió y se dio la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Y Pedro dijo, si el Espíritu Santo lo bautiza, ¿quién soy yo para impedir llevarlo a las aguas? Y los llevó a todos y los bautizó. Y así llegó el Evangelio a nosotros que somos los gentiles, a través de un hombre temeroso de Dios, a través de un hombre piadoso, a través de un hombre devoto, a través de un hombre que daba limosna y que vivía una vida de oración. Con esas cualidades, si nosotros le prestamos atención, la gracia de Dios se derramó por esas 4 cualidades. Significa que si nosotros le prestamos atención a esas 4 cualidades, algo haría Dios por nosotros si hacemos que ellas regresen a la casa nuevamente, hacerlas volver a la casa, tratar de que todos seamos temerosos de Dios, tratar de que nosotros seamos dadivosos con el que necesita, no cerrar el corazón, tratar de mantener nuestra familia unida en el amor de Cristo. Y como dice el cura, una familia que reza unida siempre vivirá desunida. Entonces, tratar de que la familia esté unida en la fe cristiana. Amén. Tratar de que cada día nosotros nos acerquemos más a Dios a través del conocimiento bíblico y ver todo lo que la Biblia dice y hacerlo parte de nuestra vida. Finalizo aquí en este punto. Todavía Pablo no sabía, Pablo se acababa de convertir al Evangelio y Dios estaba rompiendo una brecha entre los gentiles. Y lo hizo a través de un hogar que decidió a muy temprana edad, por su cabeza de hogar, el entregar su vida a Cristo, el ser diferente. Yo entiendo que en la casa de fulano de tal hay licor, yo entiendo que en el del otro hay marihuana, yo entiendo que en el del otro hay gritos, pero en la vida de un cristiano, en el hogar de un cristiano, tiene que ser totalmente diferente. No puede ser igual. Hay un bello himno que salió en la Edad Media que dice así: no puede el mundo ser mi hogar, en gloria yo tengo mi mansión. Y esa es una realidad. El mundo no puede ser nuestro hogar y nosotros no podemos conducirnos como el mundo se conduce. Cada uno tendrá su forma de pensar, pero damos gracias a Dios que conocimos a Cristo y tenemos un motivo para cambiar, y a través de Cristo tenemos conocimiento para ser diferentes y cambiar el destino de nuestra familia. Ustedes como adultos no deben de permitir que sus hijos se desvíen. Nosotros somos la generación de cambio. Nosotros somos la generación que le dijo al diablo ya no más. Somos las que paramos las maldiciones diabólicas. En nuestra generación se debe de parar el licor, la marihuana, la idolatría, la hechicería, el homosexualismo, todo se debe parar, porque nosotros somos la generación de cambio. Nuestros hijos necesitan un futuro diferente y solo nosotros se lo podemos dar. Si tan solo somos temerosos de Dios y apartados del mal. Hace años, un hombre sacó uno de los signos más bellos que este planeta ha tenido. Para la década de los 70, decía en su letra: Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Por favor, Padre, oramos por nuestra familia en esta mañana. Todos conmigo, oramos por nuestra familia, Padre. Oramos por nuestros hijos. Oramos por nuestros hijos. Oramos por nuestros hijos. Oramos por nuestros hijos. El pueblo con sus manos levantadas en esta mañana. Oramos por nuestros hijos, Señor. Que tu bendición llegue a nuestra casa. Padre, ayúdanos a ver un cambio radical en todas las áreas de nuestras vidas. Perdona, Dios. Perdona
Como dijo Esdras, el pecado de mi pueblo, el pecado de mi casa. Lo hizo Nehemías y los grandes reformadores del pasado. Perdona, Dios, todas las veces que te hemos fallado a ti, Señor. Presento el pecado de mis hijos delante de ti en esta noche, en esta mañana. Perdona, Dios. Perdona, Padre. Perdona, mi Dios. Perdona, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante su mano al cielo en esta mañana. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Recibe de tu siervo, Padre. Perdona, si lo sabe, cántelo esta mañana. Si lo sabe, cántelo. Perdona el pecado de nuestros hogares, Dios. De nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, en esta mañana. Extiende tu mano, trae sanidad interior. Padre, rompe ligadura, rompe atadura, rompe cadenas, Dios. Padre, la obra que el diablo ha hecho en nuestros hogares, destrúyela, Señor, en el nombre de Jesús. Extiende tu poderosa mano, extiende tu poderosa mano, Padre. Restaura hogares, restaura vida, restaura familia, Señor. Te lo rogamos, te lo rogamos, te lo rogamos, te lo rogamos. Así es, mi Dios. Y por alabanzas y gloria y unidos nos acogemos a tu misericordia, Padre, a tu misericordia, que es más grande que los cielos, que es más grande que los cielos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, te lo pedimos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Compadécete de tu pueblo, Padre. Todo aquello que nosotros, tú sabes, no lo podemos hacer. Dios trae cambios a nuestro alrededor. Padre, extiende tus manos sobre tu iglesia, Dios. Levanta tu pueblo bajo el fuego de tu Santo Espíritu. Destruye ataduras, cadenas, maldiciones del pasado que no tiene nuestra generación que arrastrar y cargar. En Cristo somos nuevos y somos diferentes. Somos libres en Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Te adoramos, Dios.